A continuación vamos a responder una pregunta que algunos anunciantes se realizan es ¿qué porcentaje debo utilizar al crear públicos similares en Facebook Ads? Facebook Ads tiene la capacidad de crear públicos similares, sin embargo muchas veces algunos se preguntan cuál es el porcentaje ideal. A continuación vamos a hablar unos puntos que hay que tomar en cuenta. Bueno, en primer lugar vamos a ver lo que es un público similar. Público similar es la opción que te da Facebook Ads o Instagram Ads o Meta Ads de crear un público similar en base, digamos, a una muestra que tú estás dando. Este público similar tiene como objetivo llegar a más personas con características similares del público fuente o el público origen. Por ejemplo, un buen público similar para crear sería tomando como referencia los clientes que ya te compraron. Por supuesto que ya vas a tener que evaluar qué tipo de clientes tienes, si son mejores clientes, intermedios, etcétera, o de qué producto o servicio. Si tú entregas una lista de esas personas, ya sea números de teléfonos, emails o también puede ser también con otro tipo de actividad. Bueno, pero en este caso de clientes puede ser teléfonos o emails. Lo que hace Facebook Ads es que te va a sugerir un público con características similares. Ahora, los públicos similares no solo se pueden crear en base a una lista de teléfonos o emails, sino también se puede crear determinadas actividades. Por ejemplo, puedes crear público similar de personas que interactuaron con tu página de seguidores, que vieron determinado porcentaje de un video, personas que interactuaron con tu cuenta de Instagram, personas que visitaron tu sitio web, personas que visitaron una sección específica de tu sitio web, etc. Ahora, hay que tomar en cuenta que para que el público similar sea útil, tiene que tener una buena fuente. Si la fuente es mala o deficiente, el público similar, por supuesto, que va a tener más problemas para cumplir esos requisitos, ¿no? Entonces, la fuente que utilices tiene que ser, digamos, relevante. Siempre la fuente, ya sabes que como requisito básico, tiene que tener más de 100 personas en un determinado país para que puedas tener ese público similar. Vamos al tema principal, que es qué porcentaje voy a utilizar. Los públicos similares en Facebook Ads te permiten más o menos crear públicos similares que tengan entre un 1 a 10% de similitud con ese público fuente, digamos, ¿no? Te da esa opción del 1 al 10%. Ahora hay que tomar en cuenta que generalmente la mayoría de anunciantes utiliza por defecto el 1%. Dice, bueno, si por ejemplo en mi país hay 20 millones de personas, bueno, pues lo más parecido posible es el 1% y esos 20 millones serían 200.000 personas, ¿no? Si es un país de 20 millones de habitantes, ¿no? O hay 20 millones de usuarios de Facebook, digamos, ¿no? Por otro lado, si el país tiene 10 millones, bueno, pues el 1% serán 100.000 personas. Si bien el razonamiento de que, bueno, el público con menor cantidad es lo más cercano, puede ser el más, digamos, lógico de aplicar, no necesariamente va a ser el más útil para nuestra empresa o negocio. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos un anuncio, la misma plataforma tiene la capacidad de ir experimentando y haciendo pruebas. Pero para hacer esas pruebas y esos experimentos necesita una masa crítica para poder realizar eso. Ya se habló en otras ocasiones de que cuando nosotros segmentamos mucho, utilizamos públicos muy pequeños, generalmente el rendimiento del anuncio va a bajar. Entonces, si eres un país, digamos, que tienes pocos habitantes y utilizas el 1%, debes tener mucho cuidado porque, digamos, si utilizas ya menos de 100.000 personas, ya esto, digamos, puede ser contraproducente. Porque ten en cuenta que entre más personas haya, Facebook Ads va a poder, digamos, hacer mejor su trabajo al momento de mostrar los anuncios. Digamos que el público ya está creado, si el público es similar, ahora es momento de entregar los anuncios. Pero si ese público elegido es muy reducido, vas a tener problemas. Entonces, dependiendo del país donde estés, no necesariamente el 1% es la mejor opción. Date cuenta que por algo la plataforma te da del 1 al 10%. O sea, la plataforma no te dice, coge entre el 1 y el 2, no, te dice entre el 1 al 10, te lo dice por algo. Entonces no necesariamente el 1 es el mejor, claro, el 1 es el más parecido, pero también está más limitado por número. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo te doy? Yo te recomiendo que vayas por un término un poco más intermedio. Por ejemplo, puede ser que pruebes crear públicos similares utilizando el 2 al 4%. No van a ser tan exactos, pero eso lo vas a compensar con una mayor cantidad de personas con las cuales Facebook Ads puede hacer pruebas. Porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si en tu país hay 10 millones de habitantes y escoges el 1%, más o menos serán pues 100.000 personas que se han creado de ese público. Pero cuando tú llevas a la ejecución una campaña y solo tienes 100.000 personas, claro, o sea, no va a ser lo mismo que quizás si escoges 2% serían 200.000 personas. Hay más de dónde hacer pruebas, o sea, la propia plataforma puede ir optimizando los anuncios. Eso lo hace generalmente en las primeras horas, en la etapa que se llama periodo de aprendizaje. En el periodo de aprendizaje lo que hace la plataforma publicitaria es que se enfoca al público que tú le has dado y comienza a hacer pruebas dentro de ese propio público. Y tiene que haber una cantidad específica, superar una cantidad crítica para poder tener mayor eficiencia. Hay muchos criterios sobre cuál es la cantidad adecuada, pero si estamos hablando de 100.000 personas, estás como por el límite, ¿no? Es mejor que tengas un poco más, unas 200.000, unas 300.000.
ten en cuenta que por algo la plataforma te recomienda que escojas en el rango del 1 al 10%. Yo en lo personal, si vas a crear un público similar, te recomendaría que utilizaras el 2% en adelante, ¿no? 2%, 3%, 4%. Generalmente 2% como, digamos, como punto de referencia para que tengas más probabilidades. Para finalizar, debes recordar que siempre Facebook Ads, entre más público haya, mejores pruebas se van a hacer. Igual siempre tienes que balancear este tipo de públicos a los cuales te diriges. O sea, por ejemplo, sabes que siempre tienes que destinar una cantidad de tu presupuesto para lo que es el público de remarketing, otro para público similar y otro quizás para un público totalmente abierto de exploración. Siempre tienes que balancear eso, ya que eso va a minimizar los posibles errores que puedas cometer al momento de segmentar. Otro punto que hay que tomar en cuenta es la expansión del público similar. Por ejemplo, tú puedes coger un público similar, pero tienes la opción, digamos, al momento de presentar tu campaña de anuncios, de que ese público similar se pueda expandir para que quizás pueda llegar a otras personas que quizás no conformen tu propio público. Si usas públicos del 1%, es una buena alternativa utilizar esta opción para reducir los porcentajes de error que traen estos públicos del 1% que precisamente son muy reducidos. Sin embargo, si utilizas públicos más grandes de 2%, 3%, 4%, quizás no es necesario hacer esa expansión de público similar. Otro punto que hay que tomar en cuenta es el tamaño del público de origen. Si bien el tamaño mínimo es de 100 personas, o sea, basta con que tengas 100 personas del público de origen y tú puedes crear públicos similares, lo que la propia plataforma publicitaria recomienda, en este caso Meta o Facebook Ads o Instagram Ads, es que ese público de origen sea entre 1000 a 5000 personas. El mínimo es 100, pero si ese número llega entre 1000 y 5000, va a ser mucho mejor porque va a haber mayor calidad. Asimismo, también depende de qué tipo de público tengas, tú también puedes darle un orden inicial. Por ejemplo, si tú tienes una lista de todos tus clientes, ok, te va a ser útil, pero quizás te va a ser más útil si esa lista solamente está conformada por tus mejores clientes. ¿Ok? Otro punto que hay que tomar en cuenta es que todos los públicos similares solo se pueden crear para mayores de edad, en este caso mayores de 18 años. Sin embargo, en algunos países esta mayoría de edad está por los 20 o por los 21. Pero lo importante es que sepas que esos públicos similares solo van a ser válidos para personas mayores de 18 años. No puedes crear públicos similares para personas que sean menores de edad. Bueno, como conclusión podemos decir de que no te dejes llevar por el 1% del público similar, ya que esto puede ser un poco engañoso. A veces la mejor solución está en el punto medio, que en este caso podría ser entre un 2 a 4%. Hay unos que utilizan hasta 5%. Pero no te quedes en el 1% como tal, sino también explora otras opciones porque es una buena manera de llegar a más personas. Muchas personas dicen, bueno, ¿sabes qué? Ya creé públicos similares, ya no puedo llegar a más personas y a veces simplemente es porque se quedaron en ese 1%, ¿no? O no le sacan el máximo rendimiento. Puedes ampliar más, 2, 3, 4, 5% y llegar a más personas y no necesariamente eso te va a perjudicar porque entre más porcentaje sea, si bien no es tan exacto, tienes la posibilidad de que la plataforma publicitaria puede hacer pruebas con ese público y va a poder, digamos, llegar a las personas más adecuadas dentro de ese público similar que has elegido. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es Facebook Ads e Instagram Ads, te comento que tengo un curso en videos en el cual profundizo todos estos temas. Si deseas saber más sobre este curso, ya sea el programa del mismo o los testimonios de algunos alumnos, puedes dar el link que ves en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com/curso-facebook-ads. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.